Muy buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Gracias por estar ahí acompañándonos nuevamente en la pantalla de Señalú. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Fer. Y bueno, nuevamente en la pantalla de Señalú, como bien decías, y en Distintos Parecidos, hoy tratamos un tema relacionado con la economía de nuestro país. Por supuesto, porque justamente se ha presentado un proyecto el proyecto de ley, ¿sí?, del presupuesto 2019. ¿Qué prevé este presupuesto? ¿Qué nos dicen los números y esas metas que se han propuesto desde el Ejecutivo Nacional? ¿Sí? Bueno, en términos de números económicos y obviamente cómo impactan directamente sobre la vida de todos los argentinos. Y por supuesto el FMI, que no lo dejamos de lado, con lo que tiene que ver con la segunda partida que supuestamente se iba a entregar y hoy está suspendida. Exacto, porque el presupuesto también se tiene que discutir en función, ¿sí?, de estas exigencias del FMI. Se tiene que lograr un consenso bastante fuerte, ¿sí? Eso también nos lleva a un acuerdo previo entre Macri y los gobernadores. ¿Cómo se ha llegado a ese acuerdo? Y por supuesto, ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Se va a llegar a ese acuerdo para que salga el presupuesto tal cual lo prevé el Ejecutivo Nacional? Bueno, esas son las preguntas que nos vamos a hacer hoy en Distintos Parecidos. El gobierno nacional hay algunos envíos de fondos que ya los ha empezado a reducir y en otros casos los ha recortado considerablemente. Entonces las provincias consideran, incluso las provincias más equilibradas fiscalmente, consideran que más ajuste ya este año no pueden hacer sin tener alguna ayuda por parte de la nación. Lo que ya está intentando hacer el presidente, sabiendo que va a tener muchos problemas en el Congreso para poder aprobar un presupuesto totalmente consensuado, es ver de qué manera puede compensar a la provincia con otro envío de fondos. Desde este punto de vista probablemente se logre un equilibrio entre lo que se le quitó y lo que se le puede enviar a alguna provincia para lograr un presupuesto totalmente equilibrado, que es uno de los requisitos del fondo, lograr un presupuesto equilibrado y apoyado por todas las provincias argentinas. El gobierno argentino ha presentado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto austero para 2019. El objetivo es llegar al equilibrio fiscal por primera vez en una década. Argentina busca así cumplir con las exigencias del FMI para poder activar un nuevo tramo de la ayuda financiera. Debemos recalcar que este es un presupuesto austero, pero con prioridades claras. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo, que compara con una estimación de 42% para el año 2018. Duhovne indicó que el presupuesto de 2019 prevé un ahorro de unos 25.000 millones de dólares y que se espera una contracción económica del 2% este año y del 0,5% el próximo. Pese al rescate del FMI, la moneda argentina no ha dejado de devaluarse. Desde enero, el peso ya ha perdido la mitad de su valor, lo que ha acentuado la recesión de su economía. Un acuerdo nuevo con el fondo, el presupuesto aprobado, dar certidumbre sobre nuestro programa financiero del 2019. Eso va a ir retomando el crédito del sector privado, que es el que tiene que impulsar el desarrollo y el crecimiento de la Argentina. Y claramente, la devaluación genera mayor inflación. Así que estamos frente a ese proceso, pero también somos optimistas que estabilizando las cosas, la inflación va a empezar a bajar nuevamente y vamos a tener el año que viene un año mucho mejor en términos de inflación que este año y siempre comprometidos, ahora con un año de retraso, a ir a una inflación de un dígito que es la que tienen el 90 y pico % de los países del mundo. Bien, ayer se presentó este presupuesto 2019 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados Nacional. Lo hizo el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne. Y en el marco de esta presentación decía que, recalcaba el crecimiento que se había tenido hasta el primer trimestre de este año de un 2,9%. Pero después dijo que, una serie de shocks que llegaron justo cuando no se había logrado todavía de corregir ciertos desequilibrios, hicieron justamente que se fuera bajando el déficit, pero que después había que financiarlo y justamente había sido eso donde estaba el problema, si ya no había capacidad de financiamiento. ¿Cuáles son esta serie de shocks que decía Duhovne? Bueno, la sequía, la suba de la tasa de interés, las caídas en las monedas de Brasil y Turquía, ¿sí?, factores externos, la tensión entre Estados Unidos y China, y también aludía al caso de los cuadernos de las coimas, ¿sí?, al hablar de sucesos judiciales. Bueno, alguna serie de shocks que hacen que hoy estemos hablando de ciertos números que vamos a repasar ahora, pero antes voy a presentar obviamente a nuestros invitados, así que nos van a dar un poco de entendimiento en todo esto. Voy a presentar a Federico Morávitos. Federico, muchas gracias. Gracias por la invitación. Economista y consultor y asesor en ámbitos del sector público y privado. Muchas gracias, Federico. Gracias.
También está con nosotros Mercedes Fernández Freire, ella es economista y también tiene una maestría en la Universidad de Alcalá en microfinanzas y desarrollo social. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes. Y nuevamente con nosotros Nicolás Aroma, muchas gracias por estar presente, economista, contador público, ¿sí? Asesor de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza. Muchas gracias por estar acá. Por la invitación. Bien, ahora sí, hacía toda una introducción para ir a los números de ahora, Caro. Así es, Fer, y les vamos a pedir que nos acompañen y están relacionados con lo que tiene que ver con el presupuesto 2019, porque dentro de la presentación que realizó en el día de ayer el ministro de Hacienda, los puntos más importantes del proyecto los estamos viendo en la placa. Tiene que ver con una caída del PBI del 0,5%, un dólar promedio de 40 pesos con 10 centavos y una inflación acumulada del 23%, una inflación que bajaría el próximo año. Esto es lo que suponen los números, y según Duhovne lo que dice es que se prevé un equilibrio fiscal primario de las cuentas públicas y va a ser por primera vez en 10 años. Así que de esta manera abrimos distintos parecidos con estos números y que por supuesto lo vamos a ver con los especialistas. Bien, te sumo ahí al nivel de inflación, sí, que se prevé para el año que viene, la estimación de la inflación de este año, que se prevé de un 42%. Por lo tanto, esa inflación del año que viene también se podría ver modificada por el arrastre, ¿sí?, del 2018, otro punto importante que vamos a estar repasando. Exacto. En distintos parecidos en términos de inflación. Y ahora sí, la pregunta es, ¿de qué nos hablan estos números? ¿Quién se anima a tratar de entender estos números y qué nos están graficando hoy? ¿Te animás, Mercedes? Bueno, un poco lo que nos están demostrando es que estamos en una crisis, que la crisis es complicada, pero que tenemos que salir con responsabilidad y con un equilibrio fiscal, justamente para evitar que en el futuro los vaivenes internacionales nos afecten tanto como hoy. Justamente el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos nos ha afectado muchísimo, al igual que la inestabilidad en nuestro vecino y principal socio comercial Brasil, y también obviamente, bueno, ha afectado el tema de los cuadernos, solo que no se puede cuantificar. En economía nos encanta cuantificar y la verdad es que no sabemos qué peso tiene eso en nuestra recesión. Pero es un presupuesto que, como decía el ministro Duhovne, austero, pero está enfocado también en tratar de apalear la crisis para aquellos que más lo sufren, que en este caso son los sectores vulnerables y el 30% de los argentinos que hoy están por debajo de la línea de pobreza. Bien. ¿Le sumarías algo? Sí, ¿Le coincidís? A ver, sí, totalmente. Yo creo que ha hecho un muy buen análisis. Me parece que la introducción también daba cuentas de la complejidad del escenario internacional y del nacional también. Me parece que hay muchos factores que incluso son políticos y que afectan al entramado económico y a las decisiones económicas. Me parece que un punto muy importante que yo rescato es que, digamos, lo hablábamos un poco en el programa pasado, cuando uno mira la larga línea y la historia de Argentina, se da cuenta de que nunca hemos logrado resolver el tema de acostumbrarnos a vivir con lo nuestro. Siempre hemos tenido de alguna manera problemas para sostener el gasto, el tamaño del Estado, que bueno, en los últimos 10 años era del 20 y pico y ahora estamos en el orden del 40. Entonces me parece que hay que tomar todo esto y realmente resolverlo, pero yo comparto con ella que hay que ser responsables porque hay gente que le está pasando mal y esa gente tiene que ser considerada. Acá tenemos que salir con el menor daño social de esta crisis. Me parece que el presupuesto en ese sentido está bien enfocado. Me parece que se ha logrado o se ha tratado de mantener y cuidar estas cuestiones que tienen que ver con los más vulnerables. Entonces, pero sí, sin ninguna duda, creo que el equilibrio fiscal tiene que enseñarnos a nosotros que esto no es una cuestión partidaria, sino que tiene que ser una cuestión estructural. Me parece que la economía argentina necesita este sinceramiento de que tenemos que aprender a que el presupuesto tiene que ser equilibrado y esto tiene que ser visto de manera integral. Tiene que ser sostenible a nivel nacional y provincial y municipal, en todos los entes, ¿sí? Bien. Nico, sumemos tu visión. Bueno, coincido en el análisis que han hecho acá los colegas y me parece, quiero puntualizar un poquito también en la situación propia que nos hizo que la crisis pegara de una manera sobredimensionada respecto de los otros países, el resto del mundo que también sufrió la crisis, porque ahí tenemos que preguntarnos algo hicimos mal nosotros. Y me quedo con una de las últimas palabras que él dijo que tiene que ver con la sustentabilidad.
en este sistema no es sustentable para nada lo que se hizo desde el gobierno del enorme crecimiento de la deuda pública. Eso era un talón de Aquiles que en cualquier momento se venía. Lo veníamos charlando en las participaciones anteriores, me acuerdo en diciembre, que estábamos discutiendo si el dólar iba a 21 con el Rodrigo que estaba acá. Después en la próxima fue si iba a 30, estamos en 40. Y evidentemente eso tiene un impacto fundamental sobre el sistema de las finanzas públicas porque la deuda dolarizada, el alto stock, hace que se nos esté yendo mucho dinero por el canal de los intereses de la deuda. Eso no hace sustentable el sistema y me quedo con respecto al presupuesto específicamente con la variable dólar, que la estima en 40, un valor que está hoy en 40, entonces es muy difícil poder ver que como promedio en el año 2019 se mantenga en 40. ¿Y por qué es importante? Porque los presupuestos son estimaciones, digamos, en todos los gobiernos se hacen estimaciones y después se corren esas estimaciones. El tema es que depende el programa financiero en gran parte de ese valor del dólar, porque si el dólar aumenta en un nivel que supere los 45 o 50, el programa financiero que se le está presentando al fondo no se cumple, porque el valor de todos los flujos de fondos de salida por intereses de la deuda empiezan a dispararse. Y acá también impacta mucho en la provincia, que también tiene más o menos el 50% de la deuda dolarizada. Vamos a ir ahí. ¿Coincidís? Que Bueno, puede ser que ese número no sea el real para el próximo año. A ver, hay varias cosas. Sí, en parte sí. Yo creo que, digamos, también lo habíamos hablado, digamos, es difícil, era difícil en su momento ver cómo se salía de eso, y ahí estaba el tema si era gradual o era con un shock. Me parece que tal vez, digamos, la jugada fue ir sobre la línea y apostar a que, bueno, un montón de cuestiones que empezaron a pegar no podían suceder o no, pero bueno, yo creo que se jugó al límite, pero me parece que lo que se buscó también fue salir de la situación en la que se estaba, que también era complicada, digamos, pero de una manera gradual. Bueno, lamentablemente, digamos, me parece que las situaciones fueron cambiando, me parece que la realidad es que hoy no hay otra manera, digamos, de afrontar esto, digamos, esto es una realidad. Lo que sí también, digamos, un tema que dijiste de Mendoza, yo lo que sí creo que, bueno, Mendoza tiene ingresos por regalías, digamos, que están en dólares, entonces en parte la deuda, digamos, que se toma en dólares está en parte cubierta, entonces el riesgo es menor. Digamos, obviamente la situación ideal a lo mejor no sería tener tanto porcentaje de la deuda en dólares, pero también, digamos, hay que ver qué fuentes de financiamiento tenés en el momento que las vas a tomar y cuál es el costo de cada una, y eso se tiene que evaluar, digamos. Entonces, me parece que la deuda, en el caso de Mendoza, es sostenible, está bien manejada, el programa ha sido acorde, Mendoza es una de las mejores provincias a nivel nacional, y me parece que el gobierno, en este sentido, digo, el camino me parece que es el correcto, y vuelvo un poco a lo que decía antes. El tema es, para mí central, es que salgamos lo más rápido posible de esto, que vuelva a crecer la economía, las pymes, digamos, bueno, hablamos del tema de la tasa de interés, digamos, las pymes, digamos, tienen una situación compleja de la que hay que salir pronto porque esto impacta en el empleo y eso impacta en la pobreza. Entonces me parece que tenemos que transitar esto de la manera más rápida posible. Bien, ¿y creen que el equilibrio fiscal se puede lograr? Porque se habla de una fuerte reducción del gasto de la política. Sí, ya se empezó a hacer el tema del achicamiento de ministerios, por ejemplo, la reformulación de la estructura de Estado en esos términos. ¿Dónde más se están haciendo esos ajustes según este presupuesto? O sea, para lograr ese equilibrio. Bueno, en realidad el gasto de la política no es significativo en el presupuesto, pero sí son símbolos que me parece que tiene que dar la política de cara a la ciudadanía. Y en base a eso también está las reformas en ganancias que van a venir, justamente se van a gravar los viáticos y todos los otros adicionales que tienen los sueldos de los políticos y los funcionarios. Y además se va a trabajar para que todos los empleados de todas las provincias y todos los municipios paguen ganancias. El caso de La Pampa es bastante significativo, donde por un decreto no pagan ganancias y eso impacta poco, pero también es una forma de darle mayor visibilidad, que el ajuste no solo lo está haciendo los sectores, digamos, de la sociedad. Sí me parece que es muy importante, sobre todo porque trata la oposición de asustar mucho con que el ajuste va hacia las clases más vulnerables, que el ajuste lo van a sufrir sobre todo
los sectores más humildes. Es verdad eso, pero también se han hecho muchas cosas para evitar que esto suceda, y eso es, por ejemplo, que ahora el gasto social va a ser el 10% del Producto Bruto Interno, que es muchísimo, que es un esfuerzo que está haciendo el Estado justamente para proteger a esos sectores. Y otra de las cosas que también se asustó mucho son el presupuesto universitario, cosa que también va a aumentar. En este presupuesto está incluido, creo que el aumento es del 39%, o sea que no va a haber un ajuste en la educación. En el caso de la salud tampoco, también va a aumentar. De hecho, las vacunas van a aumentar un 90%, sobre todo en base a esto que no habían vacunas de la meningitis. Entonces, bueno, obviamente se está apostando a que la inversión no caiga tanto, a la participación público-privada, esto es obras financiadas por el sector público y también por empresas privadas. Esto es lo que está afectando más, sobre todo el caso de los cuadernos de la corrupción, y en tratar de ajustar todos aquellos gastos que son superfluos. Bien, bueno, una de las visiones también, vamos a seguir hablando con nuestros invitados acerca de, bueno, lo que piensan de lo que se está haciendo. En este caso estamos hablando de la ley de leyes y la ley de presupuesto. ¿Cuánto hay y cómo se va a gestionar? ¿Hacia dónde va a ir? Eso es lo que estamos discutiendo hoy y por supuesto también se tiene que discutir en el Congreso Nacional. Vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Qué acuerdo se puede llegar a lograr antes y también dentro del propio recinto? Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más distintos parecidos. El gobierno argentino presentó el lunes al Congreso un presupuesto austero y con el equilibrio fiscal como meta principal, en cumplimiento con las exigencias del Fondo Monetario Internacional para liberar un nuevo acuerdo financiero. Nicolás Duhovne negocia el desembolso anticipado de 29.000 millones de dólares para lograr el desahogo financiero con que el gobierno pretende llevar calma a los mercados. El préstamo stand-by fue aprobado en junio, en medio de una corrida cambiaria que comenzó en abril. De ese préstamo, Argentina ya recibió 15.000 millones de dólares. Todos los sectores están contribuyendo a este momento de emergencia a generar los recursos necesarios para que la Argentina, entre el presupuesto que esperamos aprobar y el nuevo acuerdo con el fondo, eso nos va a permitir dar tranquilidad. Pero nosotros estamos totalmente confiados en que la Argentina hoy marcha hacia una posición fiscal realmente mucho mejor que la que tenía. Entonces, muchos de los problemas que está mirando el mercado los está viendo, digamos, con el espejo retrovisor, porque Argentina hoy está dando progresos muy, muy fuertes en materia fiscal. En los últimos 70 años, por lo menos en la Argentina, que la gran mayoría de los que tienen responsabilidad hoy en la política de nuestro país acuerdan con que la Argentina ya no puede vivir más de prestado, que tenemos que ir hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Y la verdad que en las últimas semanas hemos avanzado muchísimo en el cómo, en cómo plasmar eso en un presupuesto para el 2019 que garantice el equilibrio fiscal. Bien, seguimos en Distintos Parecidos hablando del presupuesto 2019. Hablamos de la economía de nuestro país. Ayer Nicolás Duhovne, ministro de Hacienda, decía que hay que atacar directamente el déficit fiscal, que es uno de los problemas endémicos de nuestro país. Vamos a retomar del bloque anterior, estábamos hablando del presupuesto. Bueno, ¿cuáles son esos puntos y cuáles son esos porcentajes? Por ejemplo, en inversión social aumenta un 32%, en seguridad social un 35%, el gasto en salud aumenta en un 29%, y retomo lo que decía Mercedes, una inversión en remedios y en vacunas de un 90%. Asistencia social aumenta un 29%. Bueno, son algunos números que se pueden tomar. Pero vos, Nico, hacías una reflexión con respecto a eso. Sí, digo que los valores que ahí se mencionan son valores nominales, digamos, el incremento nominal del valor, pero después hay que ver cuál es el efecto real, teniendo en cuenta la inflación. Por supuesto que el gobierno ha proyectado una inflación del 23%, como en este año proyectó la del 15%, digamos, estamos en un 42%, porque, digo, como son todas proyecciones, también tenemos que ver para atrás a ver cómo funcionaron las proyecciones anteriores, para ver si eso tiene algún grado de certeza o posibilidad. Por ejemplo, para este año teníamos un crecimiento del PBI del 3% y ya ahora en la reformulación estamos hablando de que va a caer un 2,5% y esperemos que sea un 2,5%. A mí me suena mucho también eso de que en este año vamos a caer, la economía va a ser menor, un 2,5%, y el año que viene un 0,5%, y se ha como pasado por alto, ¿no? Es como que el valor dólar ha sido como más importante, y eso, Fede lo dijo, va a tener impactos en el empleo,
y todo lo que tiene que ver con el sector social y la pobreza. Por otro lado, una pregunta que a mí me vuelve a surgir es si se va a cumplir realmente con el equilibrio fiscal. Digo, se mueve la variable dólar y eso ya empieza a tambalear, pero por otro lado hay que ver que cuando la economía cae, caen todos los recursos de los gobiernos nacional y provincial atados a ese crecimiento económico. Pongo el caso de ingresos brutos en la provincia. Si nosotros vamos a estimar que la economía cae, los recursos de la provincia van a caer. Digo, porque lo que suele pasar en estos momentos es que vos ajustás el gasto, pero después los ingresos tenés el riesgo de que te caigan en una medida mayor al ajuste del gasto. Entonces terminás con un gasto mucho menor, pero con ingresos menores y el déficit expandido. Y el nivel de deuda en el mismo nivel. Digo, eso también hay que un poco replantearse porque ¿qué va a pasar con los recursos? Un poco para contestarte, en realidad la caída de este año se debe también 2 puntos del PBI a la sequía que tuvo el agro, que se espera que el año que viene justamente sea un año récord y podamos exportar mucho más. Y en función de eso también el gobierno nacional ha puesto un impuesto a los que se van a beneficiar del aumento del dólar, que son los sectores exportadores, un impuesto de suma fija, intentando no distorsionar los precios relativos y las distintas variables, y justamente por eso va a crecer también la recaudación. Si no, tenemos que ajustar muchísimo más el gasto y eso va a hacer que se sienta muchísimo más en la sociedad. Y me parece que esa ha sido un poco la idea del gobierno. Estoy de acuerdo con que se volviera en cierta manera marcha atrás a un sector que estaba, digo, en este momento vos tenés que tocar algún sector que esté un poquito en posición mejor, relativa mejor que el resto. El sector agroexportador era un ejemplo, igual no se tocó al sector agroexportador. Si me preguntan a mí, yo hubiera vuelto a un sistema, no total, pero de retenciones al sistema agroexportador, no a todas las retenciones. Por ejemplo, ahora se van a grabar se van a retener a las exportaciones de servicios, algo que software, por ejemplo, van a tener la retención a todas por igual y las economías regionales que están teniendo muchos problemas también caen en el mismo sistema de retención. Creo que hay sectores donde se puede ajustar más. Yo sí estoy de acuerdo en que no sea todo el gasto lo que se ajuste, sino que también venga por la parte impositiva. Y es ahí donde, no sé cuándo viene el tema del hashtag de qué le cambiaríamos al presupuesto, pero yo tocaría algunos impuestos que incluso han estado en discusión y todavía no se ve que lo vayan a modificar. Bien, yo creo, perdón, sí. Yo ahí creo, a ver, una cosa, yo creo que han tratado de ser equitativos, digamos, y que han tratado de transmitir un mensaje en donde el esfuerzo tiene que venir de todos lados, de todos los sectores y del sector gobierno también. Me parece que acá hay 2 palabras claves que yo creo que hay que rescatar. Digo, la economía sin valores se transforma en matemática y eso no puede pasar. Nosotros tenemos que ser una sociedad solidaria y subsidiaria, digamos. En este sentido, el que más tiene y el que más gana más tiene que poner. Y otra cosa que me parece muy importante, yo creo que es un dato no menor, digamos, también hay que pensar que el incentivo tiene que ser sobre el crecimiento de la inversión y la oferta. Cuando vos ves Argentina, digamos, antes de este tambaleo que hemos tenido, era uno de los países de América Latina que más generación de inversiones había captado. Y eso se volvió a caer. A mí me parece que tenemos que tratar de estabilizarnos. Cuando vos te comparás con otros países de América Latina, Argentina va a ser, después de Venezuela, que es un caso crítico, va a ser el único país de América Latina que cae, ¿no? Entonces, cuando vos ves las series de crecimiento de Argentina, son totalmente cíclicas, crecemos al 10 y después caemos al 5. Entonces, me parece que lo que tenemos que tratar de lograr es generar un marco que sea estable. Me parece que un punto que es importante, obviamente que el dólar es importante, que un dólar a 40 genera impactos, digamos, somos un país más pobre hoy, entonces, porque eso, digamos, en parte es la devaluación. Pero también es cierto que tenemos sectores que yo creo que ahora son mucho más tentadores. Lo estamos viendo acá con el turismo, la cantidad de chilenos que han venido esta semana y brasileros, y yo creo que esto es una tendencia que se tiene que sostener. Eso también genera impactos positivos. El tema del petróleo, vaca muerta, digamos. Argentina es un país que tiene recursos. Ahora, solamente eso no alcanza. Entonces, esta también, digamos, a pesar de las cosas malas, hay que ver el vaso medio lleno también, es una situación en donde tenemos la oportunidad de estabilizarnos en algún punto, porque esto no puede ser una caída eterna, digamos, esto
de pensar que todo cada vez es peor y que mañana vamos a estar peor y peor, es también me parece un problema nuestro, muy argentino, ¿no? Que nunca nos conformamos con nada. Entonces, hacernos cargo de esta situación con responsabilidad, me parece que se plantean escenarios de oportunidades para inversiones. Somos, frente al mundo, un país que tiene que estabilizarse, porque es clave eso, digamos. Las metas fiscales, las nuevas metas fiscales, ¿son responsables en los números que se plantea hoy el Ejecutivo Nacional? Bueno, a ver, yo creo que yo la verdad que hay que estudiar en profundidad el presupuesto, es un tema que se está debatiendo, y entonces dar certezas y hablar con una cuestión así tan taxativa, decir que esto es sí o sí va a ser así, me parece que no es responsable. Entonces, lo que sí digo es, claramente los incentivos y el esfuerzo se está haciendo y es en el sentido correcto, digamos. Entonces, ahora, ¿cómo va a terminar esto? Las dinámicas de la economía, ¿cómo se van a ir dando? Dependen de un montón de factores, incluso lo hemos visto, digamos. O sea, el gobierno planteó un escenario gradualista que al final resultó en que hoy día estamos en esta situación. Ahora, no nos podemos olvidar de que había muchos economistas que pretendían un ajuste mucho más fuerte, que para mí era errado, y que, bueno, que dicen hoy que el gobierno se equivocó y digamos, que el gobierno debería haberlo hecho mucho antes. Entonces, me parece que tenemos que ser mesurados, digo, hay que tener, me parece que a los argentinos nos falta sensatez, tenemos que ser sensatos, ¿sí? Ni negro ni blanco, tenemos que ir por un camino de grises que vamos a ir escalando como han hecho muchos países para salir. Bien, no, te preguntaba por los números porque muchas veces lo hemos hablado acá en el programa, bueno, la meta que se había puesto de inflación y cómo se modificó, y eso obviamente modificó otros números. Entonces, bueno, en esos términos, preguntarte por esa responsabilidad porque el gobierno lo tuvo que ir modificando mientras iba pasando el tiempo. Bueno, entonces, está bien, lo que pasa es que ahí hay varias, digo, hoy hablar así para atrás, digamos, no, hay seguro, muchas con teorías, el diario digamos. del lunes es re fácil. Totalmente, digamos, yo creo, digo, hay algunos que dicen que sabían que no iban a llegar y la pusieron igual, bueno, esas cosas yo la verdad que no opino sobre eso. Lo que sí sé, digo, pensando en cuestiones técnicas, me parece que se plantearon cosas que se pensaron que iban a ser diferentes y bueno, y la realidad te va por ahí superando. Lo que me parece que hay que hacer es adaptarnos y no ser dogmáticos, me parece. No podemos ser dogmáticos, digamos, y ser tajantes con algunas cuestiones. Me parece que acá hay que ser más pragmáticos y seguir las dinámicas, ir evaluando para tomar decisiones correctas en los momentos correctos. Bien, quería ir ahora, no sé, Carlos, si... Sí, en realidad consultar también la opinión de Mercedes, que tiene que ver un poco de estas estadísticas de la inflación, que se hablaba de un 15 y luego llegamos, como bien decías, a un 42 a fin de año. Si estas estadísticas para el 2019, ¿cómo son? Yo creo que son posibles. También nos pasó durante los últimos 10 años que nos planteaban presupuestos que parecían posibles y que no lo eran, o que eran mentirosos respecto a las metas, o que escondían la pobreza, o que escondían la inflación. Por supuesto que nadie puede dar certezas de que las cosas van a ser estrictamente así. Yo creo que son posibles, me parece que el gobierno no tiene muchas más posibilidades que la responsabilidad fiscal y que tratar de hacer las cosas bien para que los capitales internacionales vuelvan a invertir en el país, la economía pueda remontar un poco y logremos crecer y darles trabajo a todas las personas que están buscando y a todas las personas que están en situación de pobreza y que están luchando por salir de eso. Bien, quería ir también a una reunión previa que hubo entre Macri y los gobernadores. Y esto no podemos perder de vista también el acuerdo, ¿sí? La negociación con el FMI. El FMI como exigencia pone que el presupuesto de Argentina sea equilibrado y apoyado por todas las provincias. Por eso el foco también puesto políticamente en generar ese acuerdo con todos los gobernadores de nuestro país. Para tener un poco en cuenta esto, se habla de que el nivel de exigencia para las provincias de la reducción del gasto público es de un 40%. Esto obviamente incide, ¿no?, en el momento de llegar al acuerdo entre Macri y los gobernadores. ¿Qué visión tenés, Nico, de este acuerdo entre los gobernadores y Macri? ¿Cómo crees que se pueda llegar a dar? Mira, yo creo que el respaldo político claramente lo necesita el presidente, porque si no estamos hablando de que en una situación política difícil, digamos. Ya entrando al Fondo Monetario, ya habiendo saldado la discusión de si era conveniente entrar, en mi opinión no era el momento para entrar. Ya estando con el fondo y teniendo las imposiciones arriba, vos necesitas en este momento estabilizar cambiariamente el país, o sea que no se te puede ir a la 60 en 2 semanas, entonces el acuerdo político es absolutamente necesario. Y ahí están en la tensión de, bueno, a ver quién resigna recursos provinciales y qué nos damos a cambio.
Uno de los puntos que se discutió, que ha sido muy discutido, tiene que ver con el pacto fiscal, el pacto que se firmó entre nación y provincia, fundamentalmente con el tema de ingresos brutos, donde las provincias se comprometían a bajar el impuesto sobre los ingresos brutos porque es un impuesto distorsivo, etcétera, cosas que comparto. Lo que yo un poco objeté en su momento es que tenía que ver con, guarda, porque el impuesto sobre los ingresos brutos es el único chorro fuerte de dinero autónomo de las provincias. Entonces lo que hicieron las provincias con ese pacto fue ceder autonomía fiscal. Es decir, uno de los impuestos que más tengo y que más recaudo, lo bajo a cambio de mayores recursos discrecionales de la nación, porque el cambio fue así, si no lo hubiera hecho la nación. En ese pacto fiscal sí o sí las provincias perdían. Entonces el punto fue ese de discusión. Parece ser que el impuesto a los ingresos brutos no se va a tocar, se va a seguir con la reducción de alícuotas. Puede que se toque algo del impuesto de sellos. Digo, porque hablábamos con Federico que todavía no está muy fino eso, a ver cuáles son los números. Y un punto que yo creo que hay impuestos para en este proceso de ajuste. Bueno, cuando ya hay que ajustar y que tocar, digo, uno ajusta por el lado del gasto, la obra pública se cortó, va a ser un gran problema el tema de la obra pública. Y después los impuestos. ¿Qué impuestos tocamos? Bueno, ahí Mercedes habló de un impuesto que se pone sobre las retenciones, perdón, sobre las exportaciones, pero hay impuestos que estaban ahí como que iban a aparecer y no aparecieron aún, que tiene que ver con el impuesto sobre los bienes personales, que es un impuesto que no hay razón para que se haya llevado a una alícuota tan baja. Es un impuesto que grava el patrimonio de los grandes capitales en personas físicas, digamos, y por ejemplo grava muchas tenencias en el exterior. Digo, si nosotros tenemos que ajustar, podemos ajustar ahí. Bueno, no lo ha hecho el gobierno aún. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque son decisiones políticas. Los impuestos no son una cuestión técnica, son una definición política. Es una definición política a quién se les cobra, cómo y dónde. O sea, vos podés hacerle caer la carga tributaria a un sector bajo, un sector medio o a un sector alto. La definición de política ha sido, eliminemos en esa ley de blanqueo el impuesto sobre los bienes personales, lo tiraron por el piso. En cualquier país del mundo el impuesto sobre los bienes personales, que es progresivo, ayuda a la distribución de la riqueza y demás, es mucho más fuerte que acá. Sí. No, bueno, a ver, digo, estamos en una gran discusión en todo el sistema impositivo. Yo creo que lo que hay que tratar de lograr aquí es que generar incentivos para que crezca la oferta, la producción. Y esto no solamente, digamos, es en parte la atracción de inversiones, pero no dependemos solamente de la atracción de inversiones de capitales extranjeros. Digamos, me parece que tenemos que generar condiciones para que las pymes vuelvan a crecer. Me parece que eso va a generar un efecto positivo sobre la economía en general, sobre el empleo. Las pymes son grandes generadoras de empleo. Entonces, me parece que también en esto de, digamos, estamos como entrampados en bajar el gasto, bajar los impuestos. Yo creo que eso tiene que ir siendo progresivo y con equilibrio, digamos, porque no puedes perder el equilibrio. Es medio loco decir, che, vamos a bajar los impuestos para que crezca, porque estamos asfixiando al sector privado, pero no bajar el gasto, volver a tener déficit, digamos. Entonces, me parece que esto tiene que ser algo cuidado. Yo sí creo que Argentina necesita darle espacio al sector privado. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que ir a un camino en donde vayamos sacando impuestos. Ahora, ¿los impuestos son una definición política solamente? No. Los impuestos tienen cuestiones técnicas. Hay impuestos que son distorsivos, hay impuestos que te alteran los precios relativos. Es verdad que los impuestos te afectan la distribución de la riqueza, pero la distribución de la riqueza y la equidad de un sistema es integral, digamos, es por el lado de los gastos y por el lado de los impuestos, por los dos lados. Entonces tenemos que ver... Respecto con el impuesto a los bienes personales, ¿cuál es tu opinión? Mirá, la verdad, yo no he estudiado en profundidad el tema de bienes personales ahora. Claramente puede ser y debe ser una definición política, pero lo que yo digo es, solamente el sistema es equitativo porque deberíamos subir el impuesto de bienes personales. No, yo creo que no. Hay un montón de gasto que es social y que te equilibra, digamos, de alguna manera también. Digamos, no puedes ver solamente el sistema del lado de los impuestos y la recaudación, a ver quién tributa. Hay un tema también acá, digamos, no solamente las personas que tributan, sino que Argentina tiene un gran problema, que es toda la evasión que tenemos y la economía en negro. Entonces, también hay que empezar a generar mecanismos, ¿para qué? Para hacer más eficiente el sistema de control y recaudación. Porque si nosotros mejoramos la base de las personas que pagan impuestos,
nosotros podríamos ir bajando las alícuotas y generar un sistema que sea en blanco y que sea mucho más equitativo para todos. Entonces, hay un montón de factores que afectan a esto y no es solamente una cuestión de subir o bajar impuestos, tasas, digamos, o impuestos. Fede, discúlpame, pero yo te digo bienes personales porque en cualquier momento, incluso en el presupuesto, no está incorporado, pero la idea es que los gobernadores, mediante los senadores y senadores, lo planteen y lo acepten. O sea que es una cosa que puede pasar. Bien, sí, ahí que es vamos pasar a la alícuota de 0,25 que está actual al 1 o al 1,25 como estaba en su momento y fundamentalmente sobre las tenencias en el exterior que entraron en el blanqueo del año 2016, que son el 90% de lo exteriorizado en el blanqueo se quedó afuera, no entró al país. No se blanqueó, no tributaron impuestos en su momento, no tributaron muy poquito en el momento de blanquear, pero quedaron afuera. Bueno, la idea es grabar esa parte. Digo, en este momento donde tenemos que tocar finamente todo, no sería una mala idea. Bien, con respecto a eso que decís, ¿no? De que cuáles van a ser la propuesta de los gobernadores también a través de algunos legisladores, ya se habla de algunas contrapropuestas, por eso también hablábamos de este acuerdo entre gobernadores y cómo se va a reflejar o no en el debate que se va a dar en el Congreso Nacional. Pero antes de ir de nuevo a ese debate, quería volver al tema del presupuesto específicamente y ponerlos a ustedes en situación de legisladores. Sigo un ratito a través de las redes sociales, en un tuit en vivo, la consigna que tienen que responder es ¿qué le modificarían, si es que le modificarían algo, al presupuesto 2019? ¿Te animás, Mercedes? Sí, yo lo que le modificaría, bueno, como hablábamos con Federico, por ahí algún instrumento para reducir la presión tributaria, sobre todo en las pymes y los sectores de las economías regionales que están bastante afectados. Bien, a ver si se pone en pantalla el tuit, pero tiene que ver entonces con los impuestos, reducir la presión tributaria, sobre todo en las pymes y en el sector de las economías regionales. Y en el sector de economías regionales. Ahí queda entonces el tuit de Mercedes, economista que pasa por distintos parecidos, pasa por nuestro tuit y deja esa modificación que le haría al presupuesto que se está debatiendo en este momento. Nico. Yo coincido con la propuesta de ella. Bien. En principio. Ninguno va a estar en desacuerdo. Ninguno va a estar en desacuerdo. Me parece también Bueno, lo que dijo Fede, el tema de las pymes. Y no hay mejor cosa para salir del déficit que motorizar la economía, eso seguro. Yo sí modificaría algunos impuestos, digamos, me parece que en el presupuesto en esto, algunos impuestos deberían ser reanalizados un poquito, más sobre todo después del blanqueo, post-blanqueo. Muchos fondos blanqueados que quedaron afuera, exteriorizados se llaman, no ingresaron, deberían ser grabados en este momento y el sistema de retenciones me pareció bien, pero me pareció incompleto y técnicamente tiene muchísimas fallas, por ejemplo que está en peso, que es un valor, de verdad que no modifica precio relativo, pero bueno, nos va a llevar a una posterior devaluación para comerse los 4 pesos, digamos, de retención. Se podrían hacer un poquito más, algunas cosas más importantes del lado de los ingresos. Bien, entonces tiene que ver con los impuestos a los ingresos, sería... Algunos cambios en general en el sistema tributario. Cambios en general en el sistema tributario, bien. Sí, está bueno el tema de resaltarlo para ver cómo lo podemos poner en el tuit. El tema de, a partir de la ley de blanqueo... los fondos exteriorizados, digamos, bien. Y que no fueron ingresados al país. Bien, a ver, entonces yo modificaría algunos impuestos que deberían ser reanalizados después del blanqueo y el sistema de retención está incompleto. ¿Te parece así? Sí, está bien. ¿Quedó con lo que vos decís? Muy buena capacidad de resumen el que está escribiendo. Bien, bueno, muchas gracias, Nico. Y ahora vamos a Fede. Bueno, a ver, me quedé pensando. Mira, yo creo que yo voy a hacer foco en el tema de promover e incentivar la inversión. Y yo creo que hay un tema acá que es muy interesante, que es Argentina tiene un gran potencial en lo que es economía del conocimiento. En Mendoza, puntualmente, economía del conocimiento, software, la industria del software. También el tema del turismo, me parece que yo creo que también hay que revisar el rol del Estado, digamos. El Estado no es solamente un recaudador de impuestos y generador de gastos, me parece que el Estado es mucho más que eso. El rol del Estado tiene que ser un promotor de nuevos mercados y tiene que ser un socio estratégico del sector privado. Entonces me parece que generar algunos incentivos con fondos públicos, digamos, pero en donde el Estado sea socio del sector privado en algunas industrias que sean estratégicas, me parece que es una muy interesante opción para analizar. Mecanismos hay muchos, pero me parece que esa línea tiene que estar siempre vigente, tiene que estar abierta y la tenemos que incentivar. Entonces,
yo trataría de promover la inversión público-privada, si querés, en el tema servicio, economía del conocimiento. Bueno, entonces vamos a tratar de resumir, a ver cómo han ido poniendo. Yo incentivaría la inversión, la industria de software, el turismo, revisar el rol del Estado para ser promotor y socio del sector privado. ¿Te parece? Perfecto, ¿Es negocio? déjalo ahí. Es negocio. Entonces, Federico también nos deja su tweet en nuestro Twitter oficial de Distintos Parecidos. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos hablando más de economía en nuestro país y, por supuesto, focalizamos en la provincia de Mendoza. Ya venimos. Continuamos en Distintos Parecidos. En el día de hoy el programa se lo hemos dedicado al presupuesto 2019 que se ha presentado ya en el Congreso Nacional. Se está debatiendo en la Comisión de Presupuesto de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y obviamente este debate se va a extender, ya se está pensando, bueno, cómo va a ser ese debate, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los acuerdos para que el oficialismo pueda llegar al número necesario de votación para que este presupuesto quede así tal cual ha sido presentado? Y la pregunta va ahí un poco, ¿no? Esto de los acuerdos previos, como para dar un panorama, esta mañana se decretó a partir de un pedido justamente por legisladores opositores de... en función del decreto sí que eliminó el fondo sojero, ¿sí? Para decirlo de manera liviana. Bueno, se iba a discutir ese decreto en cuanto al fondo sojero y a partir de allí se llegó a un acuerdo y el oficialismo sacó un decreto por el cual se va a compensar con 4.125 millones a las provincias y municipios que perdieron, ¿sí? Esos fondos del fondo sojero que fue eliminado el mes pasado. Eso como para tener en cuenta en cuanto a los acuerdos que se pueden hacer previamente. Pero ahora yendo al debate específico allí en el Congreso, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cómo lo lees el presupuesto de este año? Yo creo que hay una base de consenso en algunos gobernadores, algunos que no. Específicamente algunas provincias no están muy de acuerdo con eso. Pero yo creo que en algún punto, de algún modo, va a salir. Va a existir un consenso. Por ejemplo, se ha dado esta posibilidad de que algunas modificaciones sean... es como que, bueno, esta modificación la van a meter los senadores posterior a la presentación como para un poco hacer figurar, así lo vamos a decir, de que ha habido un consenso y que se han adoptado medidas también de recomendaciones de la oposición. Yo creo que a pesar de que el presupuesto tiene varias falencias, a mi entender una importante tiene que ver con el dólar y con que si se salta un poquito de ese carril, el plan financiero no se cumple, tiene que salir, porque si no estamos hablando de que en este momento en Argentina estamos en un escenario muy complicado y ya estamos en el Fondo Monetario. Entonces la verdad que si el camino es el default, estamos por lo menos una clase social media-baja, está como muy librada al azar. O sea que el consenso en algún momento, número más, número menos, tiene que aparecer para que, bueno, para que los fondos lleguen de algún modo y ojalá que lleguen. Un poco hablando del dólar, el precio del dólar me parece que es justamente una señal para el mercado, para generar certeza o por lo menos la seguridad de que el Banco Central va a apostar a que el dólar esté a ese precio y es un indicador para que no entremos en pánico y cumplamos eso. En economía decimos la profecía autocumplida. Todos creemos que el dólar va a subir, entonces salimos a comprar dólares y ergo el dólar sube. Entonces, me parece que un poco por eso viene. Y lo otro es sacar este mito de que el Fondo Monetario es lo peor de la historia y de que todo lo que pasó en la década de los 90, de la convertibilidad, es culpa del fondo y no nuestro. Esa idea un poco pueril que tenemos los argentinos de que nosotros somos muy buenos, somos el pueblo elegido y que los demás han venido a arruinarnos la historia de grandeza que tenemos. Las cosas que pasaron en los 90 fueron avaladas por la sociedad, por supuesto que estuvieron mal, creo que hoy toda la sociedad se da cuenta y condena ese proceso, y además rescatar que el fondo también ha permitido en una cláusula que en el caso de que los indicadores sociales se vean deteriorados notablemente, podamos aumentar el gasto público para paliar esa situación. Es una idea innovadora y me parece que el fondo también ha aprendido, como hemos aprendido los argentinos y argentinas durante estos 20 años, cómo salir de estas situaciones tan precarias y de estas economías, digamos, tan susceptibles a los cambios externos e internos. ¿Crees que el gobierno va a lograr la aprobación de este presupuesto? Sí, yo creo que sí, sobre todo porque está el compromiso de los gobernadores que son responsables, de los gobernadores que
tienen las cuentas ordenadas y que esperan y que necesitan que el presupuesto se apruebe también para ellos trabajar sus presupuestos locales. Fede, te transmito esa pregunta, el acuerdo Sí, bueno, del yo, Congreso. a ver, el éxito de un país no se termina en un presupuesto. Yo creo que sí, me parece que, digamos, va a costar un poco más, un poco menos, pero el presupuesto se va a aprobar. Me parece que es lo que le conviene a toda la sociedad. Le conviene al gobierno nacional y le conviene a todas las provincias, digamos. Lo peor que nos puede pasar es dar un gesto hacia afuera de que ni nosotros mismos nos podemos poner de acuerdo, digamos. Me parece que también esto, digamos, pues eso vuelve un poco al tema de la responsabilidad de todos para aportar en lo que cada uno tiene que aportar. En esto también, digamos, algunas provincias, digamos, siempre han sido reacias. Esto viene, digamos, creo que el Pacto de Olivos planteaba la reforma de la ley de coparticipación, digamos, y después que se planteó eso, se dio un tiempo de 1 o 2 años para que se continuara, mientras tanto se negociaba y nunca se negoció. Menem nunca negoció la ley de coparticipación. Digamos, el sistema argentino es federal, pero también tiene incentivos perversos, digamos, tiene incentivos a que muchas provincias gastan más de lo que tienen sistemáticamente, digamos, y que eso, digamos, no está mal si lo tomás con criterios de responsabilidad y subsidiariedad, digamos. El que más tiene más aporta. Ahora, todos tenemos algo para aportar, digamos. Me parece que, digo, en eso también está el juego del desarrollo. Este es un país diverso, es un país grande, con un gran territorio, con poca población, pero me parece que los incentivos tienen que ser correctos, porque si no, no llegamos a equilibrios estables, digamos. Si no, sistemáticamente cada X años, digamos, por eso digo, cuando vos ves la historia del país, ves que sistemáticamente tenemos problemas de déficit fiscal que fueron financiados con emisión o con deuda y terminamos en crisis. Es un problema del fondo, no es un problema del fondo ese, es un problema nuestro que tenemos que resolver a través de consensos. Cuando los consensos son sostenibles políticamente y económicamente, bueno, vamos a poder tener una senda de crecimiento sostenido, si no vamos a volver a caer. Ahora, ¿a quién le conviene eso? Yo creo que a nadie. No es un tema partidario. Sí, no, yo creo que tampoco, perdón que te interrumpa. El tema del fondo, lo que nos preocupa es que nos determina, digamos, no tenemos ministro de Economía en este momento, eso tenemos que ser conscientes todos. ¿Cómo que no? No tenemos ministro de Economía que este presupuesto fue presentado al Fondo Monetario. Sí, está bien. Entonces el presupuesto 2019 de la República Argentina está elaborado por el Fondo Monetario y aún así no sabemos si vamos a poder cumplir con las metas. Recordemos que el primer acuerdo con el Fondo de hace 3 meses no lo pudimos cumplir. Ni el escenario pesimista. El Fondo había puesto un escenario posible, un escenario optimista y uno pesimista. Estamos peor que el escenario pesimista. Digo, ese es el gran problema. El Fondo Monetario no es la causal de nuestras crisis, somos nosotros. El tema es que una vez llegado al límite del fondo, perdés los resortes económicos y políticos. Yo coincido con Mercedes con lo que dijo recién. El gobierno no tiene muchas más alternativas, no hay muchas más palancas. Con una tasa de interés al 60%, con el dólar a 40%, con la inflación a 40%, y sin fondos para poder cumplir los mismos pagos que el fondo te exige. Bueno, pero también no nos tenemos que olvidar que... Estamos medio complicados. Digamos, está bien. A ver, el presupuesto no lo arma el fondo, obviamente lo revisa. Ahora, nos estamos endeudando a tasas en el mercado para sostener lo que veníamos teniendo, que viene de hace mucho tiempo, a tasa del 7, del 8%, ¿Y ahora el fondo te presta presta al 2, al 3 te presta el fondo. Entonces, el fondo. Por pero supuesto. No, pero es que, bueno, la deuda pública argentina en este momento, el fondo es así de chiquito. Los no, bonistas no, están está prestados bien, al 7, está 8 bien. igual. Es que lo ideal es que no tengamos que salir a financiar el déficit nuestro con deuda. Por supuesto. Pero eso es un problema local, no un problema del fondo. Es un problema local, entonces, por eso yo coincido. Dado a la situación actual, la mejor alternativa era el fondo. Ahora, el fondo, ¿qué te dice? Yo te presto, pero obviamente tiene que ser un programa económico que sea sostenible. Ahora, que nosotros hayamos vuelto a caer en esto, ¿es un problema del fondo? Tampoco. Bueno, entonces, podríamos quedarnos mucho tiempo más, nos quedaron varias cosas en el tintero, como se dice, pero agradecerles primero que hayan estado acá, tratar de dar claridad y distintas visiones con respecto a lo que se está debatiendo a niveles económicos y políticos en nuestro país. Fede, muchas gracias por haber estado acá. Gracias Mercedes, a ustedes. muchas gracias. Nico, muchas gracias por haber a estado ustedes. presente. Nos vamos, Caro. Nos vamos, bueno, a saludarlos a ustedes que nos acompañaron y nos encontramos mañana. Por supuesto, mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Hoy debatimos de economía, de cómo nos afecta a nosotros también.
tratar de bajar al llano esos números que a veces se nos pasan, se nos escapan. Nos vamos, nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos a las 19. Chau, chau.